Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que sura per l'espai. Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut. Això pot passar quan mirem la lluna, però també quan mirem a terra, quan mirem als ulls una novetat o un canvi significatiu de vida, una oferta de feina, un viatge llunyà, un canvi d'escola o d'universitat. El potencial benefici de la decisió sovint queda frenat per la por al canvi i pel dubte que aquest comporti més pèrdua que guany. En aquesta situació en què tots ens hem trobat en major o menor mesura, hi ha qui arrisca, i ho fan per mil motius, per inquietud, per no caure en la rutina eterna, o simplement per seguir el mantra que diu que qui no arrisca no pisca. Ara entendreu que la metàfora inicial no era només un recurs comunicatiu, perquè avui a la Brúixola coneixerem la història de la Jennifer Garcia, una comunicadora que un bon dia va decidir provar sort i aplicar per formar part de la missió Hypatia 2, la missió anàloga que va simular la vida a Mart al desert de Utah. L'equip el formaven dues enginyeres aeroespacials, dues matemàtiques, una geòloga, una enginyera mecànica, una enginyera de telecomunicacions, una nanotecnòloga i la nostra protagonista d'avui, com deia el Joan, la Jennifer, que fa ben poc ha publicat el llibre Missió Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida. Ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Igualmente, no seré yo quien lo diga, así que salgamos de dudas. ¿Consideras que la misión análoga en el desierto de Utah es la experiencia de tu vida, al menos por ahora? Bueno, te diría que es una de las experiencias, ¿no? Al final, bueno, la vida está llena de cosas, ¿no? Pero sí que te diría que es una de las más interesantes o quizás extrañas, ¿no? Que he vivido. En las primeras páginas del libro explicas cómo eres y me parece un gesto muy inteligente porque así entendamos mejor qué te llevó a Utah y a Hypatia 2. Aún así, la decisión no estuvo exenta de dudas. ¿Recuerdas qué te hizo hacer clic y decir, lo tengo que intentar? Bueno, quizás las dudas venían más por el no me van a hacer caso, ¿no? O sea, voy a presentar mi perfil, al final yo tengo un perfil científico en comunicación sobre todo y también en gestión de espacios culturales y creativos y es como, bueno, ¿cómo va a encajar esto en una misión espacial, ¿no? Pero yo creo que la ilusión y las ganas pues hicieron que acabara ocurriendo, ¿no? Porque al final, pues, como digo yo, metes en la lavadora esta idea y dices, vale, ¿cómo puedo encajar yo aquí? Y acabas viendo que en realidad era perfectamente viable, ¿no? Que al final hacía comunicación en sostenibilidad y que la sostenibilidad es fundamental en las misiones espaciales. Así que, bueno, te diría que pasé de cómo voy a encajar yo aquí a por qué no voy a encajar yo aquí. Y bueno, pues a veces hay que atreverse, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De que la pasión a veces pues hace que lo que ponga en el currículum sea igual y que debamos romper esos estereotipos que tenemos en muchos ámbitos, en este caso en el de la ciencia. Lo decías, pasión, ganas, pero también una idea, el de hacer sostenible esta expedición en el que encontraste oro, digamos, en que apostaste porque creías que podías otorgar un valor real y muy potente a la expedición que se llevaría en los desiertos de Utah. Sí, desde siempre he pensado que, bueno, pues la comunicación es algo transversal a la ciencia, ¿no? Tiene que estar ahí para contarle a la gente lo que hacemos. Entonces era algo que veía factible, que veía viable y en el caso de la sostenibilidad, pues no hay misión espacial sin sostenibilidad, porque al final en una misión espacial no podemos llevarnos con nosotros todos los recursos que necesitamos y por eso es clave, ya no tanto la sostenibilidad, sino incluso la economía circular, ¿no? El reutilizar, el reusar las cosas hasta la saciedad y entenderlas como un recurso en lugar de un residuo. Hay una idea que flota durante todo el libro, lo decíamos al inicio, que no todas las científicas llevan bata. Claro, comunicar es hacer ciencia también, pero entiendo que para contar todo lo que pasó en la base de Utah tuviste que estudiar, que aprender también qué hacen estas científicas que sí que llevan la bata, ¿no? Claro, al final, bueno, toda la parte de ciencias sociales, que también se llama ciencias por algo, pues generalmente no solemos llevar bata, ¿no? En los laboratorios o en los espacios en los que trabajamos, al final, pues no eres como un químico que está con un producto quizás peligroso y tiene un motivo para llevar la bata detrás, ¿no? Era esa idea asociada al científico que siempre lleva bata y, bueno, pues un mito que yo quería romper y efectivamente, sí, al final, pues
es verdad que en este tipo de misiones, pues claro, en mi caso yo no era experta en el espacio, por así decirlo, y al final pues te toca estudiar. Y bueno, pues es una labor que en general hacemos a aquellas personas que queremos contar la ciencia, ¿no? Nos hacemos un montón de preguntas para decir cómo voy a contarle esto al público para que lo entienda y cómo no, para resolverlas, pues trabajamos también con personas expertas en diferentes campos científicos. Al final somos una especie de traductores, ¿no?, de la ciencia. Ahora lo decías, tú en el proceso previo, antes de siquiera la primera entrevista, estudiaste mucho, te lo preparaste todo al dedillo para que no hubiera ningún fallo en ese proceso, digamos, que era como el primer paso para acceder a la misión. De esa rama de la ciencia, digamos, que ahora decía Lola, de las que sí que llevan bata, para seguir con la metáfora, ¿cuándo aprendiste más? ¿Antes de la misión, durante la misma o después, en el proceso quizás de escritura del libro? Como diferentes aspectos, ¿no?, en los diferentes momentos. Antes, pues, aprendes toda la cantidad de dudas que puedes llegar a tener, que pueden ser inmensas. Durante la misión te diría que aprendes toda la parte de la rama de cómo se hace, cómo trabajan esos perfiles, ¿no?, diferentes, que a mí es algo que me encanta, trabajar con diferentes perfiles o con perfiles multidisciplinares, porque de esa manera aprendes pues que la ciencia, en función de la rama, pues se hace de una manera o de otra, ¿no? En ciencias, aunque todas seguimos el método científico, pues la manera de trabajar en ciencias sociales quizás es diferente a la de un geólogo o es diferente a la de un físico. Entonces, en la misión te sirve un poco para aproximarte a las diferentes ciencias y ver cómo el resto de mis compañeras pues trabajan cada una en su nicho, ¿no? Y después de la misión, pues al final es momento de seguir haciéndote preguntas, resolver dudas. Entonces te diría que al final aprendes en todo el proceso, sí, solo que vas aprendiendo cosas diferentes. Hay un momento que en el libro introduces unas páginas donde están satinadas, digamos, podemos ver fotografías de la expedición. Me gusta porque llega tarde en el libro, primero te entra la palabra, digamos, y después te haces la idea más gráfica con las imágenes, porque que la gente entienda que estabais en medio de Utah, pero trabajando en el exterior con, digamos, trajes de astronauta y con todo replicando al máximo lo que sería una expedición de este tipo en Marte. Al principio, pero explicas que te costó sumergirte del todo en una simulación. No sé si al final lo conseguiste, porque el paisaje ayudaba, pero no sé si es posible olvidar que todo es una misión análoga y que estás en los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Al final, los primeros días sí que es verdad que dices, vale, sí, estoy aquí, pero me esperaba que Marte iba a ser algo más, ¿no?, entre comillas. Pero sí que es verdad que muy rápidamente, porque al final un día cuenta como 5, ¿no?, en la vida real. Se hacen muy largos, en el sentido no negativo, sino positivo, como que haces un gran viaje cada día, ¿no? Entonces ahí te diría que a partir de de mitad de la primera semana, finales de la primera semana, ya de repente es como que llevas allí meses, se te olvida un poco tu vida en la Tierra y realmente empiezas a conectar con lo que es la misión en sí. Imagino que, bueno, al final esta es mi experiencia, ¿no? Cada persona pues vivirá la experiencia de manera diferente, pero en mi caso sí que es verdad que la segunda semana realmente sentía que estaba en Marte y, bueno, cuando la simulación acabó, pues realmente sentía también que no quería ese viaje de regreso, ¿no? Que estaba felizmente allí, que me habría quedado un poquito más. En el libro combinas muy bien lo que es tu experiencia personal con también el contexto científico y nos ha llamado la atención un momento en el que explicas por qué tenemos esta fascinación por Marte. Dices que no es solamente por explorar o por evolucionar como especie, sino también para entender qué podría pasarle a la Tierra si no hacemos las cosas bien en medio de este contexto de cambio climático en el que estamos sumergidos. Cuéntanos esta idea. Bueno, al final es un poco, Marte hace muchísimo tiempo, muchos miles y millones de años tenía agua. Es cierto que la Tierra no tiene por qué acabar igual, o sea, porque eso sí que es algo, ¿no?, que muchas veces cuando la gente ve una fotografía de cómo era Marte hace miles de millones de años, dice, wow, pues es muy parecida a la Tierra, como si hoy en día la Tierra va a acabar igual, que no necesariamente no tiene por qué ocurrir, pero sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura. Claro, y es verdad que nos lo contaba en una entrevista una de las tripulantes que formará parte de Hipatia 3, que aunque os vestís con trajes e intentáis replicar la vida en Marte, estas misiones análogas son importantes también por los descubrimientos que se hacen y que se podrán aplicar en la Tierra, no solo mirando al espacio y a los lugares que nos quedan más lejos y recónditos.
Claro, la finalidad de estas expediciones es, bueno, es múltiple, ¿no? Porque también está la de inspirar vocaciones y demás, pero a nivel científico, por un lado está la de entrenar y por otro lado, pues poder hacer mini investigaciones, que en esos 15 días tú estés allí y puedas hacer una pequeña investigación, un pequeño proyecto que te ayude a luego obtener unos resultados y que, bueno, pues sigan toda la vía del cauce científico, ¿no? Y que revista científica y demás. Ujú. Os escogieron a todas con procesos de selección distintos, por separado, para después formar un equipo. Disculpa si quizás lo reduzco demasiado, pero ¿nunca te preocupó la convivencia? Porque estabas en una experiencia, tú lo has dicho mucho en el libro, irrepetible, muy importante para ti. Son 14 días, no es, por lo tanto, el trabajo tiene que estar concentrado. Has estado preparándote mucho para estos días. Estar rodeada de gente con la que te entiendas tiene que ser un factor importante, aunque las vías de investigación no fueran paralelas, pero sí distintas. Sí, al final, bueno, yo creo que antes de este tipo de misiones siempre hay que hacer una preparación mental. Al final, las 6 personas que te van a rodear van a ser las únicas personas con las que te relaciones en estos días y no vas a tener conexión con el exterior, ¿no? Entonces es algo que forma parte de la preparación mental que se hace previa a la misión. Sí que era algo que me preocupara, pero te diría que exactamente fue eso, una preocupación, una ocupación antes de tiempo, que luego cuando llegué allí pues me di cuenta de que no tenía sentido, quizás por todo el trabajo mental que hice previo, o quizás y seguramente también porque habían hecho un buen proceso de selección y al final en los procesos de selección pues se tiene en cuenta, ¿no?, a quién vas a mezclar, y creo que también se tiene en cuenta los diferentes perfiles de personas que van y que, bueno, pues que eviten el conflicto, que eviten o que puedan adaptarse a la situación. Te enseñó muchas cosas esta desconexión que tuviste de 14 días, desconexión que se me entienda, de la vida ordinaria y regular. Después hablaremos de ello, porque en el capítulo de la vuelta lo destacas mucho. Aún así destacas lo difícil que fue para ti la desconexión digital. Sí, bueno, la desconexión digital es, por un lado, compleja, difícil, porque al final, pues es que incluso las máquinas, o sea, las herramientas con las que trabajan, ¿no? Por ejemplo, las cámaras que llevaba para mi proyecto, pues muchas de ellas necesitaban wifi, yo no lo tenía, entonces tenía que buscar otras vías, incluso para conectarlas y poder trabajar con ellas, ¿no? Pero te diré que a la vez fue maravillosa la desconexión digital porque eliminaba mucho ruido, ¿no? O elimina mucho ruido que tienes en tu día a día y que está por ahí pululando. Así que, bueno, de vuelta a la tierra y escribiendo el libro aprendí que la desconexión digital era clave, así que apagaba todos los motores del Internet, por así decirlo, y me centraba en escribir. Así que en ese sentido te diré que compleja, pero a la vez también maravillosa, ¿no? Ujú. Claro, cuando se acerca el final, mientras algunas compañeras empiezan a mostrar lógicamente cansancio, ganas de volver, leemos que tú te sientes casi como en casa, hablas de una experiencia irrepetible, pero no sé si esto te ha hecho plantearte dar un paso más, o sea, no meter solo el pie, sino todo el cuerpo, podríamos decir, en el mundo de la investigación y en proyectos de este tipo. Pues mira, lo cierto es que sí, porque fue algo que me encantó, que todavía estoy pensando, ¿no?, en qué tipo de misión. Este libro se llama Misión Marte, yo siempre digo, habrá misión, otra cosa, Ujú. otro lugar, pero sí que es verdad que fue una experiencia que pensé que se me iba a hacer mucho más dura, que luego se me hizo mucho más llevadera y que cuanto más tiempo pasaba, más tiempo me quería quedar allí. Esto, en cierto modo, también me preocupa, ¿no? Porque pienso, wow, ¿por qué todo el mundo está feliz de volver y yo estoy aquí melancólica de quedarme, ¿no? Pero sí, lo cierto es eso, que bueno, la idea es, pues a nivel investigador, poder un poco, ¿no?, seguir desarrollando esta faceta y a ver qué misión es la siguiente. Ujú. Ya de hecho en la vuelta, como pasa también con todos los viajes intensos, te cuesta reengancharte a la rutina, vuelves con otra mirada. No hace tanto que terminó la misión, pero no sé si te ha hecho replantearte algunas cuestiones de tu vida. Bueno, me hace sobre todo reflexionar, ¿no?, bueno, en lo rápido que pasan las cosas y en lo rápido que a veces se te olvidan y en que es importante, pues a veces tener un tiempo para sentarte y reconectar y recordarlas, ¿no?, de alguna manera. Porque sí que es verdad, y esto lo cuento, ¿no?, también cuando volví de Marte la realidad me atropelló. Es como, vale, ahora vuelvo y entonces esto me voy a quedar con 5 amigos y se lo voy a contar en un café, pero luego la realidad pasa muy deprisa. Es como volver de unas vacaciones. No importa lo maravillosas que han sido, que a la semana ya está sumido otra vez en la rutina del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido me ha hecho replantearme y pensar, vale, a lo mejor tengo que buscar momentos de silencio, por decirlo de algún modo, para volver a pensarme o a volver a replantearme o volver a pensar, ¿no?, en esa experiencia y recordarla. Y bueno, pues también compartirla con los demás, porque si no al final pasa y se queda ahí como una experiencia vivida, pero si no la compartes con nosotros es como que muere, ¿no? Y eso fue también un poco la idea, ¿no?, que hay detrás del vídeo, o sea, perdón, del libro,
de poder, bueno, pues escribirla y trasladársela a la gente para que más gente la viva conmigo y no muera ahí la experiencia. Ujú. Explicabas también que, como pasa cuando vives una cosa con mucha intensidad, que a veces cuando se acaba cuesta reordenar todo y ver cuándo pasó cada cosa, porque la emoción hace que perdamos la noción, ¿no? Muchas veces de las cosas que nos ocurren cuando son bonitas y positivas. Entiendo que en este caso era importante porque ha resultado en un libro y era más fácil en tu caso porque enviabas crónicas a medios que te permitían ordenar por día y hora y qué pasó primero y qué después en esta expedición. Sí, y lo cierto es que, bueno, gracias a esas crónicas, ¿no? Porque al final luego es como que empiezas a mezclar días y no sabes bien lo que ha pasado. En mi caso, como yo era la periodista de la misión, aparte enviaba una crónica al Diario de León cada día y aparte de eso publicaba unas crónicas que, como periodísticas, ¿no? Que se publican en la propia base de investigación y que quedan ahí para el legado. O sea, si tú te metes en la página de la Master Research Station, pues puedes ver mis crónicas, pero puedes ver las de todas las tripulaciones, ¿no? Y esas crónicas pues fueron clave. También te diré que tenía mi propio cuaderno de notas para un poco ir reorganizando bien qué había pasado cada día y luego no poder mezclar, porque sí que quería ser fiel a la experiencia vivida, ¿no? También para, bueno, pues para que dentro de 50 años, si cojo el libro yo misma, decir, no, mira, esto fue el día 7 y no fue el día 10. Claro, una manera de mantener el recuerdo. Sí, sí. Hablabas de desconexión digital, creo que era una franja de 1 hora por la mañana y 2 horas por la noche. Aparte del trabajo y los exteriores, que decías que era lo más frenético, ¿había tiempo para aburrirse o no? No había No. nada de tiempo para aburrirse. De hecho, yo siempre lo digo, que me llevé 3 libros a Marte y no conseguí leer ni el prólogo de uno. O sea, al final el tiempo es muy limitado. De hecho, de conexión digital como tal, solo tienes las 2 horas por la tarde-noche, porque la hora de por la mañana era un poco por si no se nos había quedado algún informe sin enviar, alguna cosa que se enviara, pero al final tú estabas haciendo deporte a la mismo, ¿no? O sea, que era un poco como lo dejas ahí y si se tiene que enviar, pues que se envíe porque entra el internet, pero la realidad es que las únicas 2 horas en las que teníamos conexión eran por la tarde-noche y también las tenías que utilizar para trabajar, para conectar con control, ¿no? Con tierra, con la tierra simulada. Entonces al final no te daba mucho tiempo. No mandé demasiados emails, no me dio demasiado tiempo bueno, pues a enviarle a algún tipo de mensaje, ¿no? A los familiares, amigos que están en la tierra, porque lo cierto es eso, ¿no? Que al final el trabajo era vorágine, es una experiencia vorágine que pasa demasiado rápido, quizás más rápido, ¿no? De lo que me gustaría, y si bien es verdad que me habría gustado aburrirme un poco más, porque se me pasó volando. Yo creo que, bueno, pues al final están todos todos los días están muy preconcebidos, muy diseñados lo que tienes que hacer y entonces acaba ocurriendo eso, que pasa demasiado rápido el tiempo. Sí, en los últimos días, ¿no? Recuerdo que escribes que buscabas, de hecho, aburrirte porque cuando nos aburrimos el tiempo pasa más lento y entonces podías aprovechar más de esta experiencia, ¿no? Es verdad que cuando leía el capítulo El hogar, que narras tu vuelta a la normalidad, no podía dejar de pensar en un paralelismo que tú también usas, que es la pandemia. Que cuando volvimos a salir a las calles, pues disfrutábamos de cada momento, cuando antes era un elemento más de la rutina, una charla, un abrazo, una cerveza en un bar. Aparte del contenido de la misión, todo lo que habéis sacado en claro y que aún imagino que aún está teniendo un recorrido en la investigación, ¿cuál es el aprendizaje humano que te llevas de una experiencia como esta? Pues la importancia, ¿no? Del trabajar por un objetivo común y no pensar tanto a nivel individual, ¿no? En el proyecto como tal, sino en el proyecto de la misión entera. Creo que eso es algo que vi claramente, o sea, era algo que ya sabía, que ya intuía, ¿no? Pero que la misión me demostró, porque al final, bueno, pues tú tienes tu proyecto, tus compañeras tienen los suyos, pero es súper importante que te apoyes, que te des cuenta que formas de algo como más grande, que trabajemos todas juntas, que cuando algo falla sabes que vas a tener otra persona ahí ayudándote y al revés, ¿no? Entonces creo que la idea más importante que me traje es la importancia de trabajar en equipo, que es algo que se dice muchas veces y que, bueno, pues muchas veces es forzado, ¿no? Yo a veces mis estudiantes cuando les pongo a trabajar en la universidad en equipos es no, o como no, oh, Dios, equipos, qué horror. Y en el fondo luego te das cuenta que cuando trabajamos todos en equipo y tenemos claros el objetivo, pues de repente se disipan muchas peleas absurdas que puede llegar a haber, dejan de existir, conflictos que no aparecen porque tenemos claro el objetivo y trabajamos con él, ¿no?
Y bueno, pues que también en equipo es posible alcanzar muchas cosas que a nivel individual no podríamos, y que ese equipo pues forma parte también del camino, de la experiencia, y que es más bonito vivir esa experiencia normalmente acompañados, ¿no? Te quiero preguntar ya para terminar, Jennifer, el porqué del libro, que es una pregunta que me gusta hacer a todos los autores que traemos aquí a la brújula. Entiendo que también era una manera de alargar esta experiencia, porque ha llegado con bastante premura respecto a tu vuelta a la Tierra, para que nos entendamos. Pero también te quería hablar de las responsabilidades que quizás creíste que debías asumir con este libro. Por un lado, lo que dices, una comunicadora en el mundo de la ciencia, romper ese estereotipo del científico con bata. Y por otro lado, Hipatia, ¿no? Este proyecto que tiene tanta fuerza en el hecho de que 1 de cada 10 astronautas son mujeres solo, y cómo reivindicar la figura femenina en un mundo que está plagado de hombres. Ujú. Y sobre todo el libro nace de la intencionalidad o del deseo de querer compartir la experiencia vivida, ¿no? De pensar, vale, a mí se me ha dado esta oportunidad, que además dentro de mi campo científico es curiosa cuanto menos, ¿no? Y cómo yo puedo compartirla. Me pasaba estando en la base que, bueno, pues muchas veces pensaba, "Jo, ojalá que estuviera aquí esta persona o que admiro, o este familiar, o este amigo, este compañero, ¿no? Ojalá que esta persona lo pudiera vivir conmigo". Entonces creo que el libro nace un poco de esa intencionalidad de compartir con la gente lo que viví allí, y que la gente pues se pueda venir conmigo a la experiencia, ¿no? Y pueda vivirla de algún modo. Creo que es importante, ¿no? Contarle a la gente también cómo se hace la ciencia, qué hacemos los científicos en el día a día, cómo lo vivimos, y en este caso este tipo de experiencias, porque creo que también cuando las compartes con la gente, las legitimas en cierto modo y haces que la gente las comprenda. Entonces, creo que eso es, bueno, pues la tarea que tenemos las personas que trabajamos en comunicación científica, ¿no? Legitimar lo que la ciencia hace, y para eso tenemos que contarla, tenemos que narrarla. Ujú. Pues Jennifer, desde aquí, desde la brújula, te deseamos muchísima suerte también en futuros proyectos, y también te agradecemos que hayas hecho este ejercicio de generosidad, se puede decir, escribiendo este libro Misión a Marte, para así poder compartir entre todos esta misión, vivir la experiencia a través de tus páginas y también, como has dicho, romper estereotipos de distintos ámbitos. Muchísimas gracias, Jennifer García, un abrazo, que vaya muy bien. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo.